por sus tramposas mañas de maicear diputados y cambiarlos su voto de la oposición, cambiarlo al lado de ellos. Entonces, tienen un sinnúmero de triquiñuelas para seguir ajustando. ¿Y quién los puede parar? No es Carlos Alarraqui, no es su programa, no es Vicente. Resulta hasta divertido escuchar a Vicente Fox, porque la verdad es un grado de cinismo bastante alto. Es el mismo que cobraba una pensión multimillonaria y que además robó lo que pudo cuando fue presidente de México de 2000 a 2006. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Realmente le dan una paliza hoy domingo a Vicente Fox, el expresidente de México, dentro de su programa de Carlos Alarraqui, que la verdad no da una. Esta figura sigue siendo, pues, muy controversial en sus declaraciones, en sus poco conocimiento en cuanto a las finanzas, en cuanto a la evolución que está llevando este país con el proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos a ver cómo Jorge Armando Rocha, un periodista muy serio, que le dice sus verdades a este par que solamente tiran basura, no proponen nada positivo, siempre tirando al golpeteo y notas e información fuera de contexto. Y esto es parte que traigo con ustedes para que vean, que los ponen en su lugar a estos ambos personajes. Lo vemos y lo comentamos. Pero si lo ves desde el punto de vista de la tarea de ellos, que es granear, aventarle dinerito a la gente y es controlar a la gente, el presupuesto no los limita. Ve el endeudamiento que ha pasado de, no me acuerdo, 50% del PIB, ahora ya vamos en 60% del PIB. Si debíamos antes X miles de millones de pesos, ahora debemos 20% más deuda. ¿Y quién va a pagar esa deuda? Ciertamente nuestros güeyes. Estos van a seguir endeudando más, agarrando dinero de donde se pueda para seguir haciendo su control de la gente. Entonces, parece que por ese lado no hay límite. El único límite para seguir con estos malos gobiernos está de nuestro lado. Y en la elección del 2027, ahí les podemos poner la soga al cuello. Ahí podemos ponerles las condiciones si ese Congreso ya no les pertenece en mayoría. Y aguas, lo más seguro es que lo van a perder, como ha sucedido con todos los gobiernos anteriores, el control del Congreso en el 2027. Pero digo, aguas, porque ellos van a buscar otra vez tener ese control, no por la vía del voto, no por la vía de las urnas, sino por sus tramposas mañas de maicear diputados y cambiarlos su voto de la oposición, cambiarlo al lado de ellos. Entonces, tienen un sinnúmero de triquiñuelas para seguir ajustando. ¿Y quién los puede parar? No es Carlos Alarraqui, no es su programa, no es Vicente Fox. Los puedes pagar tú, ciudadano, tú que estás en toda la República Mexicana. Es necesario que ya te des cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país, que no vamos por buen camino, que no va a haber crecimiento, que sí va a haber endeudamiento y que quien va a pagar las consecuencias eres tú, tu familia y yo. Pero hazme un favor, termíname de contestar mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia de gobiernos del PRI y del PAN? Históricamente, un promedio de cada semestre o cada 6 años, con un crecimiento promedio de 6,5, y estos cero crecimiento en 7 años. ¿Qué han hecho ellos de que ni siquiera saben gobernar para crecer? ¿Cuál es la diferencia? Porque tampoco la respuesta o la pregunta es que no han hecho. Y no saben de economía, mi querido Carlos, no saben de cómo se hace una estrategia, de cómo se usa el presupuesto, de cómo se invita a la iniciativa privada a invertir, de cómo se traen recursos del exterior. Eso lo hemos hecho otros gobiernos. Estos cuates les vale, lo único que hacen es endeudar más, robar más y sobrellevar las cosas. Entonces, la respuesta para crecer está en saber y entender la economía, saber y entender cómo se generan empleos, saber y entender que una alianza de empresarios, ciudadanos y gobierno es altamente virtuosa y es lo que trae crecimiento, es lo que trae generación de empleos. Entonces, estos cuates no saben. Estos cuates, López Obrador, un ignorante de rupestre, de campo, sin conocimiento alguno de administración pública o de gobierno. Esta mujer que se dice científica, cada día nos demuestra en la mañanera que no entiende la economía. Va a meter tarifas a China y cree que entonces ya, dice Brad, vamos a generar muchos empleos y vamos a lograr muchas cosas. Absolutamente falso. Caray, dice Vicente Fox que 500 pesos ya no alcanza para nada. El expresidente de México pues debería de pedirle dinero a los empresarios para los cuales gobernó o a sus hijastros
los Briviesca Sagún, que vaya que los dejó forrados de lana, pero está lamentando Vicente Fox la situación. A ver, no son los tiempos neoliberales en donde le tuvimos que quitar 3 ceros a la moneda porque se devaluaba y ya no valía absolutamente nada. Pero resulta hasta divertido escuchar a Vicente Fox, porque la verdad es un grado de cinismo bastante alto. Es el mismo que cobraba una pensión multimillonaria y que además robó lo que pudo cuando fue presidente de México de 2000 a 2006. Traicionó a la gente, dijo que iba por un cambio, que iba a meter a los peces gordos, a las víboras prietas, decía, tepocatas, a la cárcel, que iba a romper con el PRI y cogobernó con ese partido. Resultó siendo exactamente lo mismo, pero vamos a escuchar las falacias de Vicente Fox como si viviéramos en los tiempos neoliberales, en los tiempos del propio Fox, que buscó una reforma fiscal en donde decía iba a regresar el dinero copeteado a la gente y no llegó nada. Y bueno, si hacemos un análisis de lo que pasó en esos sexenios, era una serie de acciones lesivas al pueblo de México, aumento de impuestos, devaluaciones, espiral inflacionaria, ahí sí. Pero vamos a escuchar a Vicente Fox. ¿Te das cuenta cuando 500 pesos ya no alcanzan para nada? Cuando vas al súper y el carrito ya no se llena. Y cuando llegas a casa y la despensa queda vacía. Cuando cargar gasolina duele y abrir tu negocio cuesta cada día más. Cuando en la taquería, el restaurante, el pequeño comercio, los clientes dejan de llegar, ya no consumen y entonces las ventas empiezan a caer. Eso cansa, eso duele y no es tu culpa, créemelo. Quien trabaja solo o quiere algo justo, que su esfuerzo alcance, que tu trabajo valga, que tu negocio pueda seguir abierto. No te resignes, levanta la voz, participa como ciudadano activo. Defendamos a quien todos los días se parte el alma. Ahí está Vicente Fox en un pretendido ejercicio de desinformación y manipulación. Dice que le da codo ponerle gasolina a su camioneta. Bueno, es que cuánto tiempo vivió del erario, de lo mal habido, y seguramente tiene mucho debajo del colchón y en empresas, en inversiones, fachada, que no conocemos, porque imagínense lo que robaron los neoliberales, cantidades estratosféricas. Pero ahora, en este ejercicio de manipulación, dice que le da codo ponerle gasolina a su camionetota. Bueno, sí tenía una pensión gigantesca, ahora tiene acceso a la pensión del bienestar, porque es una pensión universal. Ahí está Vicente Fox en su lamento, pero vamos a ir... Ah, caray, las noticias que no vas a ver en otras partes. México está estable, con un desempleo bastante bajo. El salario mínimo se fortalece por encima de la inflación, es decir, nos alcanza para más. Pero también hay que destacar que México rompe récord en materia de inversión extranjera directa y, entre otras cosas, somos de los países que más crece en términos turísticos. Así que son 5 buenas noticias que comparte la presidenta de México con nosotros. Y bueno, pues los conservadores siguen diciendo que ya seremos Venezuela, que se van a ir a vivir a Miami. Llevan años con la misma cantaleta. Les voy a dar 5 buenas noticias económicas. El segundo país con menos desempleo en el mundo, aunque algunos dicen que no es cierto, pero que se revisen todos los datos. El peso, eso no lo digo yo, lo dice, no sé si es El Economista o El Financiero hoy, registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor año desde el 2009 y la Bolsa Institucional de Valores desde que abrió en el 2018. Ya nos dio la noticia Josefina, sin cerrar el año hasta octubre, los visitantes extranjeros a México aumentaron en 13.3% y, como ya saben, a partir del día de ayer, el salario mínimo aumenta en 13%.
5 buenas noticias económicas de nuestro país. Adelante. La realidad y no caer en las falacias de estos personajes que de verdad dan pena ajena. La evolución de este país ha sido muy importante con el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, siguen insistiendo estos personajes que desean que le vaya mal a México. Todo lo critican, todo lo censuran. Por eso el pueblo los ignora. Por eso el pueblo el día de las elecciones los hace polvo. El pueblo está muy atento a esta información porque Fox tuvo su oportunidad y no la hizo. Así que sigue siendo este personaje o estos personajes que no tienen argumentos y su argumento solamente es la violencia, el odio descalificativo, el insulto, que es su fuerte, y con la pena ahí estarán un buen rato sentaditos. Amigos, amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis. Nos vemos pronto. Tengan un excelente domingo. Cuídense mucho. Adiós.